Saludos a los estudiantes de tópicos avanzados de programación del Tecnológico Nacional de México en León. El Tecnológico Nacional de México liberó un calendario para el ciclo escolar 2019-2020. Particularmente para este periodo, en el Tecnológico de León y en la mayoría de los tecnológicos del país pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, se marcó como fecha de inicio semestral el día 27 de enero. Y para nosotros los programas semestrales pues son de 16 semanas. De tal manera que si iniciamos el 27 de enero, el último día activo de clase, pasadas las 16 semanas y considerando que hay 2 de periodo vacacional, todo lo que está aquí en naranja, tanto para el mes de abril como para el mes de julio, es considerado un periodo de vacación. Este ya corresponde al verano. Digo, en condiciones de ciclo normal, sin estos temas de separación o distanciamiento producto de una condición de salud. Pues bueno, adicional a las 16 semanas y al periodo de vacaciones de primavera que estaba incluido, había marcadas unas suspensiones oficiales que nosotros las vivimos el día 3 de febrero, el día 16 de marzo, y que en condiciones normales el 1 de mayo, el 5 de mayo y esta semana, el viernes 15 de mayo, pues no había actividad. Estoy grabando esta presentación de contenido el martes 12 de mayo. Hoy tengo programada actividad con los grupos de tópicos avanzados de programación a las 2:05 de la tarde. Entonces, bueno, haciendo cálculos así muy rápidos, nosotros tenemos 2 horas en términos cerrados los lunes, 2 horas en términos redondeados los miércoles y 1 hora de trabajo el viernes, de tal manera que son 5 horas por semana. Si consideramos que el calendario normal trae 16 semanas, pues una multiplicación sencilla de 5 por 16 nos dice la cantidad de horas que en total debiera considerar el curso. De nuevo, considere que las horas en el tecnológico son de 50 minutos porque hay ese tipo de consideración para trabajar dentro de un aula. Entonces nuestras sesiones de lunes y miércoles son de 100 minutos y las de viernes son de 50 minutos. Bueno, las vamos a dejar así. 5 por 16 serían 80 horas en total. Vamos a tener que considerar que aquí el día 3 de febrero había 2 horas, que el día 5 de mayo había 2 horas, que el día 16 de marzo había 2 horas. 6 horas en total, 1 hora el 1 de mayo y 1 hora el 15 de mayo, 8 horas en total. Entonces, de suspensiones, nosotros, de acuerdo a calendario programado, íbamos a tener 8 sesiones en las que el tecnológico iba a estar cerrado. No íbamos a tener actividad, de tal manera que en condiciones así de calendario como lo vemos, 72 horas de curso para tópicos son aceptables. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que empezamos el 27 de enero en el Tecnológico de León, trabajamos semanas de febrero, trabajamos algo de marzo, y justo ahí donde la suspensión ocurre el día 16 nos encontramos con una situación de alerta sanitaria que invita a entrar en una fase de distanciamiento, de confinamiento, de empezar a evitar que las congregaciones masivas sucedan en algunos espacios, incluidas las escuelas. Entonces millones de estudiantes y de profesores tuvieron que evitar la reunión en planteles y a partir de ahí empezó a transcurrir otro tiempo. A los profesores se nos pidió que atendiéramos a los grupos siguiendo alguna estrategia. Incluso estas semanas pues consideraron las 2 de vacaciones. Nosotros estamos aquí justo en la semana de mayo, hoy es 12. Estamos como trabajando con una solicitud de nuestro jefe de departamento académico, de nuestra subdirección académica, de ponernos de acuerdo con los estudiantes sobre cómo vamos a trabajar una vez que reanudemos actividades, porque existe al menos la proyección de que el 1 de junio volvemos. Nos habían dicho que volvíamos el 1 de mayo
con posibilidades de ampliar la cobertura de contenidos, y pues realmente esto se prolongó porque la cantidad esperada como pico de contagios sucedía durante la primera semana de mayo, esta barra que vemos todavía en amarillo. Entonces, si nosotros elimináramos 2 semanas de abril pensando que había vacaciones, pues han transcurrido otras 2 semanas de abril y 3 de marzo, aunque hay una que está compuesta entre marzo y abril. Entonces han pasado 5 semanas. Bueno, otra vez, consideramos que el curso es de 80 horas, consideramos que el curso tiene 8 horas menos, entonces hay como 72 horas por cubrir, y la suma de horas que en total debiéramos cubrir en condiciones presenciales entre enero, febrero y marzo, por ser 5 horas por semana, había 5 horas en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 semanas y un día más. Entonces, si consideramos que transcurrieron 7 semanas de 5 horas, son 35 más 2 de ese día de marzo, son 37 horas. Bueno, para los que llevan clase en programa de lunes-miércoles, sí les afectaba no haber tenido clase el día 3 y no haber tenido clase el día 16 por suspensiones oficiales. Pero para nosotros que llevábamos clase los martes, los jueves y los viernes, pues no nos habían tocado suspensiones aún. Y es cierto, no son exactamente las 7 semanas, sino son para nosotros 7 semanas. Ese pedacito de la 8ª semana del 16 que voy a tratar de remarcar aquí otra vez en rojo, pues no lo tuvimos. Entonces 5 horas por semana por 7 semanas nos dan 35 horas buenas de trabajo. ¿Qué nos falta? Bueno, nos faltan 1 semana de mayo, 2, 3 semanas de mayo. Nos falta también 1 de junio, porque ya el semestre se ha prolongado, 2, 3, 4 semanas, 7 en total. Entonces nosotros tenemos que vernos el 12, el 14, el 15 de mayo, aunque sea suspensión oficial, pues nosotros estamos en el entorno virtual. Y no es necesario que nos abran el plantel y que desarrollemos 50 minutos ahí, porque lo podemos desarrollar a distancia. Entonces tenemos 5, tenemos 10, tenemos 15, tenemos 17, tenemos 19, debiéramos tener, 15 horas en mayo, más 2, 4, 5 de junio, aquí ya habríamos 20. Pero bueno, vamos a considerar que esto todavía es con el programa de distanciamiento, entonces acá tenemos 15 horas de trabajo a distancia, digamos con net learning, aprendizaje considerada la nube, la red global. No exactamente en línea, porque yo no tengo la estrategia de clases clases sincronizadas. Y acá en el mes de junio, entonces nosotros tenemos 4 semanas, que de a 5 horas por semana son 20 horas. Entonces en total, para sumar estas 35 horas en negro, que son las de las barritas que están en mayo y en junio, nosotros tendríamos 20 horas casi prometidas de aprendizaje presencial en sitio, propiamente en las instalaciones del TEC-NM en León. Entonces han transcurrido 35 horas en aula y nos faltan alrededor de 35 horas pendientes, donde 20 posibles son en aula. Ahora, nuestro grupo es de 14 integrantes y posiblemente con algunas medidas de sana distancia podamos llevar todos los días todos. Eso no ha quedado muy claro todavía por las autoridades del tecnológico en materia de salud, cómo se van a desarrollar las sesiones presenciales para grupos más bien numerosos, que no es la condición en la que estamos nosotros. Pero bueno, déjenme decirles que esas 35 horas están divididas en 15 separados y a 20 en teoría juntos.
El peor de los casos sería que no volviéramos el 1 de junio y que tuviéramos que trabajar esto también de manera a distancia. Bueno, la forma tradicional era ir al encuentro de un grupo que está coordinado por un profesor que tiene participantes y que reciben presentaciones en el estilo tradicional, pues en un salón, aula o taller donde la mayor cantidad de trabajo es expositiva y donde hay una carga que sugiere práctica, no exactamente de actividades en fuera del aula o como actividades de tarea, sino como práctica, que puede ser ahí en sitio o también para desarrollar fuera de horario del aula. Incluso para ir a la virtualidad, encontrar algunos contenidos que puedan ser útiles y volver al aula para retroalimentar el procedimiento aprendido, trabajado, revisado. Pero algo cambió. Las condiciones del entorno no nos permiten a nosotros estar yendo al salón. Ahora nos piden prácticamente ir a medios digitales, porque no tenemos propiamente un material, digamos, impreso donde esté el libro y algunas ayudas para poder practicar. Entonces hay que tomar la clase a través de videos, demos, tutoriales, lecturas, mapas, diagramas, esquemas, modelos, contenidos diversos, incluidos libros y publicaciones, artículos. Y una vez que estas actividades de seguimiento de contenidos provoquen aprendizajes, pues hay que ir de aquí hacia el aula en actividades presenciales donde se incremente la cantidad de momentos de razonamiento, de reflexión, de confirmación de aprendizajes. Entonces, no digo que en solitario, pero pues sí de manera individual hay que trabajar con medios digitales. A este modelo se le conoce como aula invertida. El aula ya no se usa para ver contenidos nuevos. El aula se usa para confirmar aprendizajes, ver dudas sobre los contenidos que ya se revisaron. Entonces hay trabajo antes de la clase. ¿Qué trabajo hay que hacer? Pues hay que ir a la red y con una estrategia de aprendizaje hay que revisar documentos en PDF, en .doc, mocks, objetos de aprendizaje, lecturas, tutoriales, contenidos, instaladores, videos, blogs, wikis, revisarlos, activar un mecanismo de aprendizaje, con lupa revisar de manera fina cada uno de los elementos que nos interesan, llevarlo a nuestro propio lenguaje, si se puede subirlo a la red, a la nube, compartirlo con el mundo. Antes de la clase, generar algún tipo de contenido, tal vez en reproducible, en multimedia, y cuando haya oportunidad de ir al salón, pues participar, llevando ideas, generando mecanismos de razonamiento, de reflexión, de aprendizaje, ir interactuando unos con otros, dándonos cuenta de que lo entendimos bien, de que lo hicimos bien, de que tal vez no nos quedó claro, de que tenemos dudas, preguntas. Bueno, tenemos 15 horas para trabajar antes, 20 horas para trabajar durante. Y aquí les pido ayuda a todos, a los 14 integrantes de la materia de tópicos avanzados de programación. Necesitamos trabajar 5 horas por semana. Tenemos 7 semanas, en total 35 horas. Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Para lograr un propósito, que es la competencia a desarrollar en la materia, necesitamos desarrollar soluciones de software, métodos, componentes, programas completos, para resolver problemas en diversos contextos utilizando programación concurrente. Este es un tema que aún no hemos visto. Con acceso a datos, este es un tema que ya no nos cuesta trabajo porque ya conectamos con archivos y con bases de datos. Que soporten interfaz gráfica, no tenemos problema para crear un frame, para colocarle botones, diseñar el layout, agregarle escuchas y otros elementos, campos de texto, etiquetas,
text area, menús, etcétera. Y que estas soluciones consideren en el futuro el desarrollo de dispositivos móviles, porque hoy en día las aplicaciones pues jalan en cómputo móvil. Entonces hay un tema aquí particular que a mí me alerta: programación concurrente. Entonces les recomiendo, les sugiero y les pido que me ayuden trabajando aula invertida con programación concurrente, programación paralela. Y también que me ayuden con una parte importante que es la parte de teoría de cómo armar aplicaciones que consideren más adelante la posibilidad de ejecutarse en dispositivos móviles. Entonces esas dos nos van a ayudar a cumplir con la competencia de la materia y a estar en mejor posición de prepararnos como ingenieros. Bueno, para nosotros había 5 temas. El tema número 1, interfaz gráfica de usuario, casi lo completamos. Y digo casi porque hay muchísimos componentes. No alcanzamos a verlos todos, ni aunque el curso fuera solamente de eso. Entonces creamos interfaces, manejamos tipos de eventos, manejamos eventos propiamente y componentes gráficos. Y luego saltamos a acceso a datos porque yo quería conectar JTable con bases de datos. Entonces había que conectarnos a diferentes orígenes de datos para, sobre todo, insertar y consultar información, pero pues si se puede también actualizarla y borrarla, muy bien. Entonces este tema yo creo que está superado, aunque aquí hay una tarea pendiente. Necesitamos terminar este programa de JTable para que a través de una tabla podamos insertar, actualizar, acceder, consultar elementos de una base de datos. Entonces eso lo tenemos ahí pendiente. No me cuesta nada de trabajo compartir con ustedes el concepto de bibliotecas porque ya lo hemos hecho desde la materia de programación orientada a objetos. O sea, cómo se crea una biblioteca y cómo se exporta para que se puedan utilizar en otros programas. Vamos a tratar de crear algún componente de carácter visual definido por nosotros para meterlo a una biblioteca y a manera de repaso y a manera de estudio, por ejemplo, para Daniel o para Miguel Ángel, revisaríamos esto. Entonces hay muchas bibliotecas que Java propone, que nosotros hemos utilizado desde ArrayList hasta, bueno, lo que está en Java Útil, lo que está en Java WT o en Java Xswing o en otros, porque también, hemos generado utilizando no estándar para generar, por ejemplo, documentos en PDF. Y lo que sí es esta cobertura de contenidos de programación concurrente o multihilos y programación de dispositivos móviles. Entonces les voy a pedir un gran favor. A partir de esta semana necesito que formemos grupos de trabajo, equipos de 3 personas máximo, de 3, y que trabajando con una estrategia de aprendizaje colaborativo podamos revisar estos contenidos, el concepto de hilo, la comparación de un programa de un solo hilo contra un programa de más de uno. ¿Cuál es el ciclo de vida de un hilo? ¿Cómo se crea y se controla? ¿Y cómo se sincronizan? Ese sería un encargo. Me gustaría que lo desarrollaran en el transcurso de la primera semana y media. Tenemos 3 semanas en mayo. Y en el transcurso de la siguiente semana y media trabajen el concepto de dispositivos móviles. Es teoría, la introducción a las tecnologías y herramientas móviles, a la clasificación de dispositivos y de aplicaciones para dispositivos móviles, al entorno en el que los dispositivos móviles operan, a los aspectos de seguridad en cómputo móvil y al desarrollo de aplicaciones móviles. Si pueden, métanse a algo distinto, por ejemplo, Flutter o Dart, tecnologías de Google para desarrollo de aplicaciones móviles, o a Xamarin Ionic, otros que no exactamente sean Android Studio o que no sea lo tradicional de C en la versión para el desarrollo de aplicaciones para las plataformas de Apple, de Macintosh. Bueno, entonces les quiero encargar que trabajemos aula invertida, que consigan lecturas, diapositivas,
videos, blogs, wikis, demos, tutoriales, libros, publicaciones, incluso de autor importante, para poder trabajar el tema de programación concurrente. Entonces, el grupo de 3 personas lo que deberá generar es un portafolio de recursos para que puedan considerar que han hecho la investigación, que han hecho la búsqueda de información. Una vez que esa búsqueda de información suceda, me gustaría que la trataran de sintetizar o de resumir. Entonces, si pueden, me gustaría que construyan un elemento gráfico con ese portafolio que se llame infografía. Entonces van a hacer una infografía construida en Piktochart. Tiene que ser en Piktochart porque les facilita mucho el trabajo. Y esa infografía va a ser como su aportación durante la semana y media de mayo y la semana y media de mayo. En 3 semanas nosotros debemos tener el trabajo de por lo menos cobertura de contenidos de multihilos y de dispositivos móviles. Acá también vamos a tener que generar un portafolio de recursos y una infografía por equipos de 3 personas, máximo 3. Bueno, una vez que tengan eso, yo creo que también van a tener dudas, que hay cosas que no les van a quedar claras y que van a tener que hacer como preguntas o aportaciones. Yo voy a estar al pendiente de los foros en aula virtual para apoyarles. Pero si todavía esas dudas nos llegan en junio, nosotros vamos a dedicar las 4 semanas de junio para revisar esto. En mayo, componentes y bibliotecas, yo lo voy a cubrir de manera virtual. Y en junio trabajaríamos el concepto de programación concurrente, pero ya con Flipped Classroom. Ustedes ya fueron a la red, ya buscaron contenido, ya les surgieron las dudas, ya analizaron, ya tradujeron, ya sintetizaron, ya compartieron, ya eligieron, ya diseñaron, ya produjeron la infografía. Va a ser mucho más fácil aclarar el tema de hilo, de flujo único, flujo múltiple, creación y control de hilos, sincronización de ellos, y también los temas satelitalmente que ocurran con la programación de dispositivos móviles. Bueno, para poder hacer un programa de trabajo necesitamos saber cuánto tiempo tenemos, ya lo sabemos. Necesitamos saber qué contenidos vamos a generar, ya los tenemos visibles aquí en la pantalla. Requerimos saber qué objetivo vamos a cubrir, ya hasta lo subrayé en amarillo. Requerimos los cuándos, aquí están, mayo, junio para revisión de dudas, temas, aprendizajes, hallazgos, exposición de producción, de trabajo, lo que hayan ustedes logrado hacer. Nada más nos falta el cómo, pero el cómo lo van a desarrollar ustedes y yo les voy a acomodar algunas rúbricas para que no estén tan dispersos unos de otros trabajos. Bueno, esta es la forma en la que vamos a generar una comunidad de aprendizaje y con ella vamos a llevar 2 conceptos hoy en día importantes. Esto, puesta en común, y aula invertida. Si el tiempo nos lo permite, junio es actividades presenciales y si no nos lo permite, la virtualidad nos lo va a permitir. Ya les platicaré yo acerca de eso, si es que la situación de salud no nos permite volver y nosotros tenemos que culminar al 100% a través de esta vía de sana distancia, de separación, de actividades masivas. Y bueno, pues les deseo que tengan salud. Si tienen dudas, preguntas, aportaciones a través de aula virtual, si requieren algo en particular, porque tampoco sé las condiciones en las que ustedes están. Nadie me ha reportado problemas con equipo, con conectividad, con acceso a contenidos, con problemas de salud, que yo espero que nada de esto tengan. Pero si tienen algún tipo de desventaja, no estaría mal que yo me enterara. Agradezco su atención, me pongo a sus órdenes y aprecio mucho su dedicación. Es un grupo al cual yo le tengo bastante aprecio por el trabajo continuado que hemos llevado a cabo. Espero que la propuesta la reciban. Si no tienen ningún inconveniente, por favor, confírmenmelo en aula virtual. Díganme, no tengo inconveniente en resolver el curso de esta manera y lo voy a agradecer enormemente. Bueno, gracias de antemano. Que estén bien.